Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y en este viernes, el último día de la semana que junto a ustedes abro de par en par la ventana 14, me estaré asomando a los temas y las noticias más importantes de este 3 de mayo de 2019. Les cuento que hoy es la Jornada Mundial por la Libertad de Prensa y claro está, dedicaré varios minutos a esa cuestión. También el oficialismo acaba de publicar datos un poco increíbles sobre el aumento del turismo y un colega nuestro, el escritor Ernesto Santana, ha publicado un texto muy interesante sobre el adoctrinamiento escolar que también abordaré. Por último, una pincelada que tiene que ver con la estación que estamos viviendo. Llegan las lluvias y con ellas los primeros mangos. Pues bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver mi cafecito informativo que de lunes a viernes, temprano en la mañana, me tomo junto a ustedes. Es un cafecito recién colado, breve, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito mañanero, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba, tomándole el pulso a la cotidianidad y a la realidad de esta isla. Y bien, me voy con la primera noticia que está vinculada al 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta es una fecha en que no solamente se celebra el trabajo y se pues congratula a todos los profesionales del sector, que aprovecho por cierto para saludar y enviar un abrazo a mis colegas periodistas, editores, correctores, periodistas ciudadanos también, fotoreporteros e incluso a todos aquellos que en las calles reparten y distribuyen los diarios y los periódicos en papel. Así que felicidades colegas y como decía, esta es una jornada que no solamente sirve para felicitarse, sino también para hacer un proceso de introspección y de revisión de cómo está la libertad de prensa ahora mismo en el mundo. Como este programa Ventana 14 está más bien dedicado a las cuestiones cubanas, voy a centrarme en cómo lo vivimos dentro de la isla. En primer lugar, debo decir que la libertad de prensa, ese concepto de poder tener acceso a una diversidad de información y también a poder realizar esa diversidad de información, es uno de los grandes retos, una de las grandes asignaturas pendientes todavía para los cubanos. Lamentablemente, a pesar de la aparición de muchos medios independientes en los últimos años, estos están todavía bajo el manto de la ilegalidad y prácticamente operando en la clandestinidad, como nuestro diario 14 y medio, que incluso está censurado, bloqueado en los servidores nacionales. Así que el panorama es bastante gris, bastante oscuro para la libertad de prensa, especialmente porque vivimos en un país donde hay un estricto monopolio sobre la difusión de noticias y la difusión de contenido. Un monopolio que funcionó, podemos decir, con bastante eficiencia o eficacia en los años en que los ciudadanos teníamos muy pocas posibilidades de acceder a otras fuentes informativas. Recuerden que en los años 80, por ejemplo, cuando yo era una niña, la única fuente informativa era la televisión nacional y la radio o los periódicos impresos en papel. Era un momento que el régimen de La Habana tenía un absoluto control sobre toda la información que circulaba en la isla. Y aún así teníamos nuestras maneras, como el famoso Radio Bemba, que no es otra cosa que los rumores, la difusión de noticias en paralelo a través de las redes informales de lo que estaba aconteciendo dentro y fuera de Cuba. Sin embargo, ese monopolio que les contaba se mantiene y ahora mismo pues los diarios más importantes del país de circulación nacional están absolutamente en manos del oficialismo, especialmente el periódico Granma está en manos del Partido Comunista y es muy interesante porque es un periódico que tiene una visión muy sesgada, es muy ideológico, es muchas veces más propaganda que información, pero sin embargo es costeado con el dinero que sale de los bolsillos de todos los ciudadanos, de manera que las arcas estatales, nuestro dinero, de los que pagamos impuestos, seguridad social, de todos los altos precios de los productos que compramos, terminan generando uno de los diarios que intentan manipularlos informativamente.
todavía la Plaza de la Revolución sigue designando a quienes van a ser los directores de los medios nacionales, la radio, la televisión y la prensa escrita. Mantiene un filtro ideológico muy estricto para entrar a las facultades de periodismo y sobre todo considera a los reporteros como plumas al servicio o a la defensa del sistema, no como individuos independientes que pueden pues hacer investigaciones, delatar incluso malos manejos en la administración del país. Así que es un periodismo que en los últimos años el oficial ha hecho algunos pininos de crítica, pero cuidado, con muchos límites. Critican al burócrata, la desidia de algún funcionario, pero nunca cuestionan la validez del sistema, a ningún dirigente partidista y mucho menos a la alta cúpula del poder en Cuba. Por otro lado están las buenas noticias, que es la expansión y crecimiento de una prensa independiente que en un principio funcionaba de una manera muy precaria, pero en los últimos años yo he notado un aumento de la profesionalización, de llegadas de más graduados en la especialidad de periodismo a esta prensa independiente, y que gracias a la tecnología no solo ha podido mejorar el contenido y el producto informativo, sino llegar a más cubanos. De manera que ahora mismo tengo la impresión de que buena parte de esta sociedad se está informando más por la prensa independiente, por las redes sociales, que por todo ese contenido atado y bien atado que nos da la prensa oficial. De todas formas, a pesar de ese rayito de esperanza que les he contado, la situación es difícil. Siguen las detenciones contra reporteros independientes, la confiscación de materiales de trabajo, las amenazas, el hostigamiento, las campañas de fusilamiento de la reputación y la censura. Como dice un amigo muy cercano, en Cuba no matan periodistas, pero nos han matado el periodismo. Y bueno, con esto termino la reflexión más importante de la ventana 14 de hoy. Y me voy a la segunda noticia, que tiene que ver con turismo. Han aparecido algunas cifras relacionadas con el primer cuatrimestre de este año 2019, en que presuntamente, según datos oficiales del Ministerio de Turismo, el turismo extranjero en Cuba creció un 7.2%. Esto lo ha dicho el propio ministro Manuel Marrero y se ha publicado este jueves en algunos medios oficiales. Dice que llegaron a la isla 1.8 millones de visitantes en ese tiempo, desde enero a abril, lo cual es una cifra ligeramente superior a lo previsto, dice el ministro, el titular del ramo. Esto es un poco difícil de creer, puesto que la mayoría de las personas que trabajan vinculadas al turismo, guías, gente que renta sus habitaciones, otros que hacen de transportistas privados, se llevan meses quejando de una bajada en el turismo. Sin embargo, en estos números sabemos que están incluidos muchos viajeros que vienen en cruceros, que apenas se quedan unas horas en las ciudades, gastan muy poco dinero y, claro está, pues contratan muy pocos servicios. De todas maneras, cuando yo leo estas cifras oficiales y las comparo con una realidad que está diciendo que hay una baja en el turismo, recuerdo un refrán africano que dice algo así, déjame ver si me acuerdo completamente, algo así como que quien siembra 100 ñames y dice que sembró 200, cuando el ñame se le acaba, va a tenerse que comer las mentiras. Por tanto, si estas cifras son reales, tendrá en un momento que tener un impacto en la economía nacional. Tendríamos que tener más liquidez, más dinero en las arcas para comprar más alimentos, algo que falta ahora mismo, hacer más inversiones sociales, reparar más calles. Entonces, Manuel Marrero, ministro de Turismo, vamos a ver si esos números son reales y sobre todo si se reflejan en una mejora de la calidad de vida de los cubanos, que ahora mismo está bien difícil. Y bien, con esto me voy al tercer tema, que es a partir de un texto del escritor, periodista y sobre todo analista deportivo Ernesto Santana, que publica con frecuencia en las páginas de 14 y medio. Ernesto ha hecho una reflexión muy buena sobre el adoctrinamiento en las escuelas que me gustaría compartir, porque él sostiene que a los estudiantes en la isla no se les prepara para ser ciudadanos libres e independientes, sino que se trata de fabricar individuos dóciles. A eso quiero agregar una frase también de un amigo cercano
que dice que las escuelas cubanas intentan formar individuos que tengan la docilidad de un monje o de un soldado, pero que no tengan la independencia de un ciudadano. Ernesto, en su artículo, en su columna de opinión, dice que en un principio quizás la inocencia infantil es más fuerte que toda esta palabrería ideológica que se repite una y otra vez en las escuelas, pero que con los años, cuando el individuo crece, entonces se nota todo ese adoctrinamiento en la doble moral, la indefensión aprendida, el síndrome de Estocolmo y otros males que pues marcan la realidad cubana de este siglo. Así que uno de los grandes retos no solamente será llevar a las escuelas mejor infraestructura, a las aulas desvencijadas, mejores muebles escolares, quizás también libros de texto que tengan una mirada mucho más amplia sobre la historia de este país, sino sobre todo barrer con todo ese adoctrinamiento, ese culto a la personalidad que existe en las escuelas y tratar de formar individuos que cuestionen, critiquen, hagan preguntas, sean creativos, sepan comportarse por sí mismos y no esperar siempre por órdenes. Y bien, me voy con una pincelada. Empezaron ya las lluvias de mayo, ha estado lloviznando, algunos salen a mojarse porque sostienen que estos primeros aguaceros dan buena suerte cuando uno se moja en ellos, pero también viene la maravilla de los mangos. Así que ya saben, los mercados cubanos desabastecidos bastante. Puede ser que en los próximos días empiecen a aparecer esos mangos, esa fruta deliciosa de los campos cubanos que todavía increíblemente no nos han podido quitar. Bueno, pues muchas gracias y hasta